El concepto de función, necesitamos tener algunos conceptos antes de realizar alguna definición. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A, por ahora lo voy a llamar dominio, y el conjunto B, por ahora lo voy a llamar llegada. En el conjunto A disponemos de varios elementos, x1, x2, x3, y en el conjunto B también contamos de ciertos elementos, en este caso x, y1, y2 e y3. Entre el conjunto A y el conjunto B hay algo que los relaciona, que en este caso va a ser una ley matemática. De tal modo que un elemento del conjunto A pase por la ley matemática y como resultado tenga una relación con un elemento del conjunto B. Es lo mismo acá, un elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B mediante la ley matemática, y otro elemento del conjunto A se relaciona con otro elemento del conjunto B por medio de la misma ley matemática. Los elementos que tenemos pueden ser de distintos tipos, pero nosotros vamos a usar elementos numéricos. El dominio, que es el conjunto A, es el conjunto de los elementos o valores de la entrada. Y la llegada es el conjunto de elementos o valores de la salida. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que cada valor del conjunto B depende de un valor del conjunto A. Entonces, por ejemplo, yo tengo, en el conjunto A tengo elemento 2, 3 y 4. Y el elemento B tengo 4, 9 y 16. Mediante una ley yo puedo relacionar este elemento A con este elemento del B y así sucesivamente. Por ejemplo, si este elemento del A me dice que lo tengo que relacionar elevándolo al cuadrado, sería 2 al cuadrado, 4. Esta es la relación que tengo entre el elemento A y el elemento B. Del mismo modo, tengo 3 al cuadrado, me da 9. Y acá el elemento 4 elevado al cuadrado me va a dar 16. A los elementos a cada uno de los elementos que yo tengo acá, le voy a llamar como variable independiente, porque no dependen de nadie. En cambio, estos valores, los elementos del B, del conjunto B, son variables dependientes. ¿Por qué? Porque dependen de qué valor yo les dé acá para que a mí me dé un elemento del conjunto B. Van a depender de los valores que yo les dé en el conjunto A. ¿Sí? Entonces, lo importante que se tiene que recordar es que un elemento del A tiene uno y solo uno, un único elemento de B. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que un elemento del A, vinculado por mediante una ley matemática, una relación, nos va a dar un elemento del B. Un elemento del A le corresponde un elemento del B. Entonces, para que haya función se tienen que cumplir dos requisitos o dos condiciones. Uno, la existencia, es decir, que acá yo tenga un elemento que sea correspondido con con el otro elemento del B. Y unicidad, que quiere decir que un elemento se corresponda al otro, se corresponda con otro elemento del B. Vamos a analizar distintos casos de funciones. Como vemos, es muy similar a lo que estamos diciendo. Nos atenemos a lo que estamos diciendo. Un elemento del A se corresponde con un elemento del B. Un elemento del A se corresponde con otro elemento del B. En este caso,
tengo un elemento del A, se corresponde con uno del B. Y otro elemento del A se corresponde con el mismo del B. Ya lo vamos a ver más detallado en un ejemplo posterior, pero sí, dos elementos del A pueden ser correspondidos con un solo elemento del B. Y acá ya habíamos visto un elemento del A y un elemento del B. Acá fíjese que tengo un elemento del A, en el tercer caso, un elemento del A, tengo un elemento del B, y acá tengo un elemento del A que se corresponde con otro del B. Entonces, fíjense que acá me queda flotando este, pero no importa, ¿por qué? Porque siempre que estén estos de elementos del A, siempre tengan uno que se corresponda con el B, no importa que quede este flotando, o que queden varios flotando. Por eso yo decía que a este conjunto se llama un conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque estos elementos, este y este, serían del dominio. Y este serían de la imagen. Este que me queda acá no es parte de la imagen, porque la imagen se correspondería con los elementos del dominio. No este que tengo acá, como está afuera, directamente no se correspondería con la imagen, si lo quieren ver de otra manera, con el reflejo de los puntos o los elementos que me da el conjunto A. Ahora analizamos lo que no es función o que no son funciones. ¿Ven? Acá hay un elemento del A que se corresponde del B. Pero acá este elemento del A no se corresponde con ninguno. Entonces a este elemento no tengo nada. Entonces eso ya me invalida a mí la función. Porque acá sí que no puede quedar ninguno flotando, ninguno libre. Siempre se tendría que corresponder con un elemento de acá, pero no está. Acá es algo parecido, pero fíjense, un elemento del conjunto A, un elemento del conjunto A, tiene dos elementos del conjunto B. Es distinto al que habíamos visto con anterioridad. Con anterioridad vimos dos elementos distintos, dos elementos del A se correspondía con uno B. Eso no hay problema, ya lo vamos a ver. Pero lo que no se puede de ninguna manera es que un elemento del conjunto A, se corresponda con dos elementos del conjunto B. Y acá, bueno, este no hay problema porque tenés un elemento del A, se corresponde con uno del B. Esto lo van a ver un poquito mejor gráficamente. Entonces, una función queda definida cuando se da el dominio en A, el conjunto del dominio A, el conjunto de B de llegada, y también una ley de correspondencia que satisface las condiciones de existencia y de unicidad. Bueno, ¿cómo podemos expresar una función? Una función la podemos expresar de varias maneras. Una es coloquial, o verbal, o escrita en este caso. Por ejemplo, a través de un enunciado determinado, un texto, mediante una descripción con palabras. Un ejemplo sería, el área de un círculo es función del radio y se obtiene multiplicando pi por el valor del radio multiplicado al cuadrado. Estoy diciendo básicamente de lo que se trata la función. Le estoy dando un enunciado. Pero le estoy diciendo lo que estoy diciendo que el área me va a depender a mí del radio que sea. Si yo tengo un radio chiquito, el área va a ser más grande. Eso es yo lo que estoy diciendo con palabras. Otra palabra es la numérica, utilizando una tabla de valores como ustedes han utilizado muchas veces. La tabla de valores. Entonces la tabla de valores es dándole valores a una variable, por intermedio, este número lo hago, lo pongo en la expresión y sale otro valor en el conjunto B.
Entonces, para un elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, para otro elemento del conjunto A le va a corresponder, así sucesivamente, los elementos del conjunto B. Como se ven, es 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, y son todos distintos, ¿sí? La tercera parte de ver cómo podemos expresar la función es mediante un gráfico. Este gráfico, que como ustedes sabrán, se hace mediante, ustedes lo habrán hecho con distintas tablas de valores en el eje X y el eje Y. En este caso, las abscisas es el radio, que va a ser la variable independiente, y el área va a ser la variable dependiente. Entonces, el área, ¿de qué va a depender el área? El área va a depender de lo grande que yo haga el radio. Si el radio es cada vez más grande, el área de la circunferencia cada vez va a ser más grande. Del círculo va a ser cada vez más grande. Cada vez que el radio yo lo achico, la circunferencia se va a hacer más chica. Entonces, ¿ves? Acá dice que cada vez que el radio yo lo hago más grande, el área de la circunferencia también va a ir para arriba, cada vez se va más grande. Esto y esto tienen una relación. Esto es la misma manera de verlo, pero, o sea, de una manera distinta, pero de dos formas diferentes. La otra forma de expresar la función es mediante una fórmula que sale de dónde. Esa fórmula sale como una síntesis de todo lo que habíamos hecho. Lo que me dice que el área es función del radio. Cada vez que yo al radio lo hago más grande, el área se va a hacer cada vez más grande. Si el radio lo hago cada vez más chico, el área va a ser más chico. ¿Por qué función? Todo esto tiene que tener en cuenta esta relación matemática, esa relación matemática. Pero básicamente es lo que me dice que esta, que es la variable independiente, y esta es la variable dependiente. La variable independiente en este caso sería el radio, y la variable dependiente es el área. ¿Por qué el área? Porque el área me va a depender de vuelta de qué tan chico o tan grande se me hace el radio. Bueno, ejemplo de función. Si a mí me dan un gráfico así y me dicen, ¿es función o no es función? Acá tengo que aplicar justamente el concepto de qué es función. Por ejemplo, si yo tomo este punto y este punto, vamos a llamarlo x1, lo hago cruzar con la recta, vemos que me va a dar acá un valor que es I1. Es decir, acá es función. ¿Por qué? Porque un valor del conjunto A me va a dar un valor del conjunto B. Lo mismo si lo hago acá, por ejemplo. Para un valor del conjunto A, acá voy a tener otro valor del conjunto B. Acá es lo que yo le venía diciendo anteriormente con la... acá, ¿ve? Para un valor del conjunto A le corresponde un valor del conjunto B. Para otro valor del conjunto A le va a corresponder el mismo valor del conjunto B. Es decir que no hay problema. Estaríamos en este caso. Para un valor del conjunto, vamos a llamar esto x3 y esto sería x4. Para x3 le va a corresponder y3, que es el valor de ¿quién? Del conjunto B. Y un valor del conjunto A le va a corresponder el mismo. Ahí yo no tengo problema. Y si quiero más, que sería x5, yo 1 acá, voy a llegar a la recta, y el valor que yo voy a obtener el mismo valor del conjunto B. En ese no hay problema, estaríamos en este caso. Ahora bien,
Pasemos al siguiente. Este es un ejemplo. Acá, por ejemplo, vamos a ver si es función o no es función. Por ejemplo, acá tengo un valor, ¿sí? Vamos a poner de valor x1 del conjunto A, le va a corresponder un valor de el conjunto B de I2. ¿Estamos bien? Pero vamos a fijarnos acá. Un valor, otro valor, x2 del conjunto B le va a corresponder, acá me encuentro con un valor. ¿Cuál es este? Vamos a llamarlo I1. Pero si sigo, también lo voy a encontrar con otro valor. ¿Y este valor cuál es? I2. Y no solamente este, si yo vengo para acá, veo que voy a encontrar un tercer valor. Va a ser, o sea, para un solo valor de x voy a tener tres distintos de y. Y eso no es función. ¿Sí? Entonces, para un valor, para un solo valor, lo mismo me va a pasar, por ejemplo, si yo tengo acá. Si yo tengo acá, fíjense, este valor de x, voy a tener este valor de y acá, este valor de y acá y este valor de y acá. ¿Sí? Entonces, para un solo valor de x voy a tener 3 de y. Entonces, esta no es función. ¿Sí? Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta de que se tiene que respetar eso siempre. Para un solo valor, por ejemplo acá, para un solo valor de x, xn, por ejemplo, si yo lo intercepto con la recta, le va a corresponder solamente un valor, ¿sí? De el conjunto B. Acá no tengo problema. El problema es acá cuando se me juntan, ¿ven? Se me juntan estas rectas y se intercepta varias veces. Ahí, ya cuando se intercepta varias veces, ya ahí no voy a tener función.